Se me olvidó poner a grabar. Ahí va. Entonces, la técnica Alexander no fue desarrollada para la rehabilitación en sí misma, a menos que el profesor de técnica Alexander sea fisioterapeuta o médico de la salud, deportiva, por ejemplo, o tenga algún conocimiento para poder hacer rehabilitación o masaje o algo similar. Entonces, cuando viene alguien con un daño en un tejido o con algún daño en algún hueso, por ejemplo, que se fracturó o que lo tuvieron que está recién salido de una cirugía o algo similar, el trabajo del profesor de técnica Alexander no es directamente rehabilitar, sino reeducar el movimiento de la persona para que la rehabilitación pueda ocurrir de manera más eficiente. Esa sería la respuesta acerca de la rehabilitación. No hay en la técnica Alexander procedimientos o ejercicios que se hagan de ningún tipo nunca, ¿no? O sea, Alexander era de la idea de que la técnica se tenía que usar directamente sobre las actividades cotidianas. Entonces nunca hizo procedimientos o ejercicios. Después tuvo alumnos que sí estuvieron como enfocados en ciertos procedimientos y ciertos ejercicios, como por ejemplo Moshe Feldenkrais, que fue alumno de él, que luego hizo su propia técnica, que es muy buena, y que a pesar de que tiene como el mismo enfoque filosófico del movimiento, por decirlo de una forma, él sí desarrolló movimientos y procedimientos específicos, ¿no? O está Raymond Dart también, que fue un paleontólogo muy importante, que descubrió el cráneo del eslabón perdido. De hecho, acá en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, en la sala de la prehistoria, donde están los mamuts, los huesos de mamut, hay una parte que está dedicada a él. Se llamaba Raymond Dart. Y lo de Raymond Dart es muy interesante porque él fue muy amigo de un flautista que sigue vivo todavía, que se llama Alexander Murray. Y Alexander Murray resulta que es el profesor con el que mi profesora estudió y se formó. Entonces, todos estos procedimientos de Dart que buscaban de alguna manera imitar lo que él creía que era la evolución de cómo teníamos que evolucionar como seres humanos desde que éramos bebés hasta que somos adultos. Toda esta teoría la terminó de realizar justamente un flautista con su esposa, que era bailarina, Joan Murray y Alex Murray, ambos profesores de técnica Alexander y, bueno, artistas escénicos, ¿no? Entonces, justo estos procedimientos de arte son muy interesantes porque están hechos por artistas escénicos fundamentados en la técnica Alexander y en la teoría de la evolución de Dart, que era paleontólogo. Entonces, Dart estuvo trabajando con un médico en Inglaterra, en un hospital, intentando aplicar estos procedimientos que encontraba, que se basan en las curvas de la columna, a gente que tenía daño neuronal, que sus movimientos no funcionaban bien porque por alguna razón que no podían entender todavía, ¿no? Porque esto fue hace un montón de años. Entonces estuvo trabajando con esos procedimientos, pero son los únicos dos procedimientos o los únicos dos, las únicas dos personas que han desarrollado movimientos o procedimientos específicos para una rehabilitación basándose en la técnica Alexander. Fuera de eso no hay procedimientos, no hay ejercicios, todo es intentar aplicar los principios de la técnica a la vida cotidiana y a los movimientos cotidianos. Por eso me parece que es tan útil para cualquier cosa. Como la finalidad de Alexander era darle clases a los niños, mientras estaban tomando sus materias en la educación básica, nunca se preocupó por nada que tuviera que ver con la rehabilitación. Entonces, bueno, y en cuanto a la musculatura involuntaria o profunda, sí, la técnica Alexander está así como enfocada en encontrar la manera de reavivar o reeducar la musculatura involuntaria, ¿no? Que es la que está más cerca de los huesos. Entonces, Alexander siempre habló de la espalda,
de las rodillas, de los codos y de la mandíbula, porque como desarrolló su técnica ya que era bastante bastante grande, ya era un señor grande cuando empezó a dar clases, no siguió investigando demasiado. Entonces, toda su teoría está siempre en la espalda, en la espalda, en la espalda, en la espalda, en la espalda. Ya la gente que siguió después de él han avanzado un poco más, pero ahora las investigaciones científicas, por decirlo de una forma, están intentando explicar por qué es que la técnica Alexander funciona. Hay dos científicos muy famosos que se llaman Tim Cacciatore y Patrick Johnson, que trabajan para Cambridge y Harvard, ambos. Y uno es neurólogo y el otro es físico. Y justamente se están dedicando a demostrar cómo la técnica Alexander reactiva la musculatura involuntaria, cómo restaura el largo de los músculos, ¿no? Como los vuelve a su longitud sana, por decirlo de una forma. Y lo están intentando explicar de manera científica. Es la primera vez que alguien intenta hacer eso. Entonces, bueno, cuando publiquen algo, si están interesados, yo les aviso. Hasta ahora no han publicado nada todavía. Bien, ¿alguien tiene alguna otra comentario o algo así? Si no, vamos para adelante. Ana nos mandó, bueno, me mandó un video Ana, lo voy a intentar bajar para enviárselos por mail. Si no lo logro bajar, se los envío el link. Está muy bueno el video. Se ven los músculos de un ser humano ahí, los mueven. Entonces se ve cómo se mueve la fascia, así está buenísimo el video. Me encantó. Bueno, si nadie tiene algún comentario o pregunta, entonces seguimos con el tema de hoy, que son los brazos. Nos vamos a mover bastante. Así que solamente quiero, antes de empezar a... ¿Sí, Darío? ¿Vas a decir algo? Muy breve, igual. Ah, dime, dime. Durante toda la semana viendo algunas de las cosas, digamos, llevando la atención a la actividad que estaba haciendo en el momento que estaba haciendo, y un dolor, pero que era un dolor leve, que cuando pensaba en el dolor, de alguna manera hacía que cambios y dejaba de estar. No era un dolor importante, y era un dolor que no percibía si no ponía en el uso, digamos, o como estaba. ¿En dónde era el dolor? ¿En la espalda? En diferentes lugares. Yo algo por ahí que no te conté que estoy haciendo escalada, como Ah, palestra, mira. como muro de escalada. Y es una actividad que cuando la hago trato de pensar mucho porque se bloquea a veces el antebrazo, Mm. en la espalda me puedo lastimar el hombro o el cuello. Eh, y nada, como que cambiaste la manera de hacer la actividad a raíz de pensar en algunas cosas. Y los dolores son, me aparecen en el cuello, en lumbares, en el omóplato y en el hombro, pero lo loco era que no lo, digamos, no era algo que me llamaba particularmente la atención en ningún momento. Pero bueno, estuve haciendo las relajaciones de los ejercicios del descanso mecánico y por lo menos cuando, no sé, lavaba los platos, hacía alguna actividad, hacía ese registro. Uy, eso último se cortó un montón. No te alcancé a escuchar. Nada que, digamos, de, de los de y luego cuando estaba haciendo algún tipo de actividad que no requería muchas veces la atención en cómo me estaba utilizando y ahí me aparecen esos dolores. Un poco a veces en el cuello, un poco a veces en el hombro, a veces un poco en lumbares, a veces en omóplatos. No eran diferentes lugares y eran leves, pero sobre todo lo que me llamó la atención era que la atención al uso del cuerpo no era algo. Ok. Bueno, bueno, gracias por compartir.
¿Alguien, Ana, quieres decir algo? Yo, sí, Sí. yo estuve intentando hacer lo que nos mencionaste, de pensar que el sonido salía del cuerpo, o sea, de Ajá. nosotros mismos. Y en realidad o sea, me pareció complicado, como que me desconcentraba mucho las primeras veces. O sea, sí, al principio fue complicado y ya después como que fue un poco más natural, pero sí al principio o sea, me distraía mucho. ¿Y sentías algún cambio en tu cuerpo en relación con cómo te sentías con el cuerpo antes de pensar esa dinámica? Pues sentí como más concentración y pues sí, como más conexión eh, con el instrumento, ¿no? Eso fue como lo que percibí. Que después Claro. de pensar que tocaba cualquier cosa, salía, no sé, de la espalda o de las manos, ya sentía después, no sé, como más eh, sí, conexión. Te conectabas más con el instrumento. Ajá. Ah, qué buena onda. Genial. Sí, a mí me gusta mucho pensar en eso. Como que el sonido me sale por la espalda. Generalmente uso la espalda. Hay lugares que no me sirven para nada. Por ejemplo, si pienso en los tobillos, no me sirve. Pero la espalda me sirve bastante. Sí, siento también como más conexión con el instrumento, ¿no? Está bueno. Bueno, gracias por comentar. Bueno, empecemos entonces con los brazos. Voy a mostrarles aquí esto. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. El brazo. Bueno, eso es un brazo. El brazo es el izquierdo. Sí. El izquierdo visto de atrás, ¿no? O sea, es la parte posterior del brazo. Bueno, ahí lo dice. Fíjense, esto es algo muy interesante que yo aprendí cuando ya era bastante grande, que el brazo no termina en el hombro. El brazo termina en la clavícula. ¿Ven? O sea, que en la estructura del brazo está tomada en cuenta la clavícula y obviamente el omóplato. Esta es la vista de adentro del brazo, ¿no? O sea que la mano sería la palma de la mano. Y está la clavícula y el omóplato. Después, esta es la vista posterior del brazo con los músculos más superficiales. Hay varias capas de músculos hacia adentro, pero estos son los que están más pegados a la piel. Y ahí se ven los tendones de la mano que llegan de los músculos del antebrazo. ¿Sí? Esto es importante. Ahora vamos a hablar de los tendones. Y esa es la parte interior del brazo o anterior. O sea que esta es la palma de la mano y ahí están también los tendones, que ahora los vamos a ver en las otras imágenes, y los músculos. Este músculo que se ve arriba no es el músculo pectoral. Como la imagen está en tercera dimensión, visto de enfrente parece el pectoral, pero no es el pectoral. Es el músculo que está por dentro del omóplato. ¿Sí? Y ahí está la clavícula también. Ese es el dorso de la mano. Vean hasta dónde llegan los dedos. Ahí están los huesitos de la muñeca y la articulación de la muñeca con los huesos del antebrazo. Esa es la palma de la mano. Todo ha sido con la mano y el brazo izquierdo. La palma de la mano. Ahí están los músculos más externos de la mano, donde están los tendones que mueven los dedos, desde el antebrazo. ¿Sí? Se dan cuenta que el dorso de la mano no tiene unos músculos encima, sino que están los tendones que llegan desde los músculos del antebrazo. Y esta es la palma de la mano. Y ahí están también los tendones. Entonces, después tenemos los movimientos de la mano, que los tengo en las otras imágenes que están acá. Bien. Entonces la mano la muñeca tiene esta posibilidad de articular, ¿sí? Que sería como hacer esto
y esto. ¿No? Cuando la mano está hacia este lado, es la flexión de la muñeca, y cuando está hacia el otro lado, la extensión de la muñeca. Y el antebrazo, cuando rotamos la mano, el radio, nuestro hueso, que se llama radio, gira por encima del otro hueso que se llama cúbito. Y como gira encima y hace un radio de un semicírculo, el hueso se llama radio. Por eso se llama radio. Entonces, si tiene la palma puesta hacia arriba, los dos huesos están paralelos. Cuando rotan la mano y la palma está hacia abajo, su radio está pasando por encima del cúbito del otro hueso. Y esto es muy interesante para los pianistas o para los instrumentistas que tocan con las palmas de las manos hacia abajo. Saber que cuando tienen las palmas de las manos hacia abajo y están tocando, hay un hueso que les está pasando por encima de otro hueso. ¿Sí? O sea que no están paralelos los huesos cuando tocan. En la flauta, por ejemplo, una mano está así y la otra así. Entonces, un brazo tiene los dos huesos paralelos y el otro no. En el violín también, la mano del arco agarra el arco con la palma hacia abajo y la mano del mástil o del brazo del violín lo agarra con los huesos paralelos. Ajá. Entonces, estos son los músculos que llegan hasta la base del cráneo y que sostienen los brazos, desde los huesos, obviamente, ¿no? El trapecio es un músculo muy, muy grande que tenemos, que abarca todo nuestro hombro, llega hasta la clavícula. Hasta la altura más o menos de la clavícula y va a la base del cráneo. Luego tenemos este que es el esternocleidomastoideo, que va desde la clavícula hasta la base del cráneo. Entonces esos músculos, cuando soltamos la cabeza y nuestra cabeza cae por su propio peso, esos músculos se alargan. Y al alargarse levantan nuestros brazos. Ahí está los músculos romboides que están un poco más abajo en la espalda, que también agarran el omóplato. El romboide mayor y el romboide menor. Y este músculo que se llama angular del omóplato, que va desde la puntita de arriba del omóplato hasta no alcanzo a ver si debe ser el atlas, hasta el atlas. ¿Alguien sabe si va al atlas o al axis ese músculo? Ahora se me olvidó. Si nadie sabe, lo voy a investigar y les aviso. Pero bueno, va a la base de la cabeza también. ¿Sí? Donde está la base del cráneo. Bueno. Eso es lo que quería mostrarles hoy para que se den una idea más o menos de cómo nuestros brazos se sostienen también desde la base de nuestro cráneo. Ajá. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ahí empezamos a movernos. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario de esto que acabamos de ver? ¿No? Perfecto. Entonces, hoy vamos a trabajar con los brazos y con la rotación de las manos. Dime, Ana. ¿No? Vamos a trabajar con los brazos y la rotación de las manos, que son cosas muy interesantes para investigar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es detectar en dónde están las articulaciones del brazo. Voy a quitarme esto. La primera articulación de nuestros brazos está aquí, en medio de la clavícula y el esternón. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Entonces pueden ponerse el dedo ahí y levantar el brazo. Y ahí si levantan el brazo y se ponen el dedo ahí, van a ver que su clavícula se mueve. ¿Sí? Esa es la primera articulación del brazo. Aquí Agustina me está diciendo que el músculo este, que pregunté, se inserta en la apófisis transversa de las 4 primeras vértebras cervicales. Claro, o sea que se agarra de las 4 primeras vértebras.
Perfecto. Entonces, si levantan, volviendo a la articulación, levantan el brazo, ahí van a ver que se mueve la primera articulación. Después, la segunda articulación del brazo, que es muy obvia, es el hombro, ¿no? Está acá. La tercera articulación es el codo. Y la cuarta, la muñeca. Después tenemos las articulaciones de la mano, que ahora vamos a explorar un poquito también. Ajá, entonces, esta articulación que tenemos acá, la tomamos muy poco en cuenta, porque de hecho, creería yo que no nos enseñan que existe hasta que nos interesa la anatomía y empezamos a estudiar, los que estudiamos anatomía. Hasta antes de eso, pensamos que nuestros brazos llegan al hombro, o por lo menos esa ha sido la experiencia que yo he tenido con la gente a la que le he dado clases, que cuando les digo que acá tienen una articulación del brazo se sorprenden. ¿Sí? Entonces resulta que abajo de la clavícula, en medio de la clavícula y la primer costilla, tenemos una cintura que se llama cintura escapular. Y esa cintura escapular es un espacio que hay en medio de la costilla y la clavícula, y a ese espacio llegan los pulmones. Hay un dato muy interesante, que es que hay una tribu en Filipinas, no sé si han escuchado hablar de esa tribu, que se dedican a pescar sin tanque de oxígeno. Y tienen una tradición de pescar de siglos, ¿no? O sea, la tribu se ha dedicado todos los siglos que han existido a pescar. Y los han estudiado y los pulmones no les cambiaron de tamaño y no tienen mayor capacidad en la caja torácica tampoco. Lo que les creció fueron los brazos. Tienen los brazos 50% más largos que el resto de los seres humanos. Entonces, esto es muy interesante porque de alguna manera la evolución de esta tribu, que ha tenido que poder respirar y aguantar la respiración por largos periodos de tiempo, porque se sumergen así a pescar, la evolución hizo que les crecieran los brazos. O sea, los brazos están íntimamente relacionados con la respiración. Y eso tiene mucho que ver con la cintura escapular. Ahora vamos a hacer algo para ver. Entonces, bueno, creo que ahí pueden distinguir muy bien en dónde están los movimientos de los brazos, ¿no? En dónde se articulan. Entonces, vamos a las manos. Así, rápido. La primera articulación, la mano tiene muchos huesitos acá. No recuerdo si son 8, me parece que son 8 huesitos. 8 huesitos. Esos 8 huesitos tienen una cierta movilidad, ¿no? O sea, articulan, pero de manera muy, muy, muy leve. Y después tenemos las articulaciones de los dedos, que son las que nos permiten hacer que los dedos se muevan, ¿sí? El movimiento de extensión y de flexión de los dedos, o sea, este y este, no ocurre en la mano, sino en el antebrazo, que eso yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando ustedes aprietan así la mano, los músculos de acá son los que están accionando los dedos que hacen que la mano se cierre, y cuando los músculos de la parte de arriba del antebrazo o externa del antebrazo se contraen, la mano se extiende. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Uy, se cortó. No te escuché, Darío. En la contracción muscular, lo que sucede es un acortamiento del músculo. Sí, el músculo acerca las dos partes de las que está agarrado acortándose, o sea, contrayéndose. Cuando se contrae, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿esa era nada más la pregunta?
Entonces, cuando hacemos esto con los dedos, los músculos se activan y tensan los tendones que están terminando los músculos y que van hacia las puntas de los dedos, ¿sí? Esto es importante saberlo porque muchas veces en las clases de música nos piden los profesores que soltemos las muñecas, ¿no? ¿Y qué es soltar la muñeca? O sea, la muñeca solamente se suelta si los dedos están completamente desguanzados, por decirlo de una forma. No se puede soltar la muñeca si tenemos en los dedos un tono muscular determinado que nos va a permitir tocar, ¿no? Si ustedes hacen su muñeca así y la mueven dejando completamente flojos los dedos, ahí tienen la muñeca suelta. Pero basta con que hagan esto, intenten mover la muñeca y no van a poder. Ya no se suelta igual. Y eso es porque los tendones pues ya están generando el tono muscular en la mano, en los dedos. Entonces, la idea de soltar la muñeca es una idea medio polémica, de permitir que la muñeca se suelte cuando estamos tocando, porque si la muñeca se suelta, los dedos también se sueltan. No hay manera de soltar la muñeca sin soltar los dedos, no existe. No hay esa posibilidad, ¿no? Lo que pueden hacer es dirigir los dedos para que no estén agarrados así, pero igual la muñeca se va a agarrar. Por más que intenten hacer cualquier cosa. Con que hagan la mano así, ya su muñeca no se puede soltar. ¿Ok? En la palma de la mano, los músculos que están en la palma de la mano sirven para abrir los dedos entre sí y cerrarlos. Y el dedo meñique y el dedo pulgar tienen músculos que se llaman músculos opositores que sirven para oponer los dedos. Son los únicos dos dedos que se pueden juntar oponiéndose. Si se dan cuenta, los otros tres dedos solamente pueden ir hacia adentro o hacia cerrar la palma o hacia abrir, ¿no? La mano. No pueden llevar este dedo a juntarse con el meñique ni este a juntarse con el pulgar. El que va a juntarse es el pulgar. En todas las veces. Y el meñique también tiene músculo opositor, entonces el meñique también tiene una cierta capacidad de mover hacia el pulgar. Pero el resto no. ¿Sí? Entonces, básicamente, el anular, el índice y el medio solo se mueven hacia arriba y hacia abajo, o se abren o se cierran. Y el meñique y el pulgar tienen muchísima más movilidad. ¿Sí? El dedo pulgar llega desde la punta, donde está la uña, hasta la muñeca. Hasta acá. Eso es todo el dedo pulgar. O sea que la primera articulación del dedo pulgar está ahí pegadita a la muñeca. Y el resto de los dedos llegan hasta donde está esta línea de la piel, que se flexionan ahí. Hasta acá. Entonces ahí la mano se nos vuelve un poco más grande de lo que normalmente pensamos, ¿no? Nuestra palma, que sería, normalmente nos enseñan que la palma de la mano es esto. La palma no está separada de los dedos, sino que los dedos forman parte de la palma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto hasta acá? Si no, pasamos con la rotación. Y aquí se va a poner muy divertida la rotación. Por su función. ¿Qué función de pinza, Agus? Ah, de los opositores, dices. Sí, pero me parece que no, porque puedo hacer esto también con cualquiera, ¿no? Sí, o sea, la oposición sirve para que agarremos cosas, ¿no? Sin la oposición de los dedos no podríamos agarrar algo. Porque nuestra mano estaría así, digamos. Entonces no tendríamos la capacidad de hacer esto, ¿no? Estaría así y nada más podríamos hacer el dedo pulgar hacia adelante y los demás así. Entonces no podríamos agarrar nada. Necesitamos poder oponer.
¿no? Por eso. Sí, entonces sí tiene que ver con la función de pinza. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar con la exploración de las manos. Las manos son extremadamente importantes para nosotros, porque a través de las manos sentimos un montón de cosas. Son nuestra ventana a comunicar muchísimas cosas, ¿no? Con las manos escribimos, con las manos comemos, con las manos tocamos, con las manos acariciamos a la gente que queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Golpeamos y demás. Entonces, además de ser nuestras herramientas de trabajo, por decirlo de una forma, tienen muchísimas terminales nerviosas relacionadas con las sensaciones del cuerpo, en la piel. En los dedos hay muchas terminales relacionadas con la presión, para sentir la textura, y el dorso de la mano es la zona del cuerpo que mejor siente la temperatura caliente. ¿Sí? La mayor parte de neurotransmisores que detectan el calor están acá. Por eso las mamás, cuando quieren saber si la leche está caliente, se la ponen en el dorso de la mano. Es algo instintivo que hacemos. ¿No? O cualquier persona, no nada más las mamás. Si quieren saber si algo está caliente, se lo ponen en el dorso de la mano y ahí se enteran qué tan caliente está. Entonces, la mano tiene posibilidad de rotar de un montón de maneras diferentes. Tenemos 5 dedos y cada dedo da una posibilidad de rotación diferente. Ajá. Esto les va a interesar bastante. Si yo tengo mi mano así, como está, ¿ahí ven mi mano completa? ¿Sí? Entonces, pienso que quiero mover mi mano y rotarla para que quede volteada, ¿no? Con el dorso hacia ustedes. Yo puedo pensar en dejar mi dedo medio en donde está y rotar la mano desde el dedo pulgar. Y mi mano y mi brazo llegan a una posición. Ajá. Para rotarla desde el dedo pulgar, tengo que llevar mi dedo pulgar hacia mí para que mi mano rote. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero también puedo llevar el dedo meñique para que rote. Y mi mano llega a otro lado. ¿Se dan cuenta? Si yo agarro mi dedo medio y roto el dedo meñique, y mi dedo medio no lo muevo del lugar, mi mano lleva mi brazo a moverse hacia adentro. Y si yo agarro mi dedo medio y roto el dedo pulgar, permitiendo que el dedo funcione como una especie de ancla, mi mano abre mi brazo. Y si llevo el dedo meñique, mi mano cierra mi brazo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de este movimiento que es distinto? ¿No? Agustina no se da cuenta. Mira, Agus, agarra el dedo así y no pienses en mover este dedo, sino este. No, ahí estás moviendo el meñique. Lleva el pulgar hacia afuera, claro. No, hacia el otro lado. Estás moviendo el meñique porque estás haciendo así, en lugar de hacer así. Quizás si lo hacen con el dedo meñique es más fácil. Si ustedes llevan el dedo meñique hacia adentro, su mano rota hacia adentro. ¿No? Y ahora, si tienen la mano así y llevan el dedo pulgar hacia afuera, tengo la mano así y hago el meñique hacia adentro. Sí, Y ahora tengo la mano así y llevo el pulgar hacia afuera. creo que el punto está en permitir que el tercer dedo, o sea, que el dedo medio cambie de posición, ¿no? O sea, por si piensas en dejarlo como un eje, pues no, se restringe el movimiento. Sí se va a desplazar hacia un lado, ¿no?
Claro, se desplaza en la ubicación en el espacio, pero sirve como eje de rotación. Sí. Ujú. Sí, o sea, se desplaza, claro, esa es una muy buena observación. Se desplaza de lugar en el espacio, pero sirve como eje de rotación. Ajá. Lo pueden probar con cualquier dedo que quieran. Vamos a seguir explorando ahora con eso. Entonces, cualquiera de los dedos que ustedes a la hora de estar tocando un instrumento y querer rotar la mano, por ejemplo, ¿no? En el caso de la gente que toca instrumentos de teclado, que en algún momento tiene que rotar las manos para mover las manos del lugar, o sea, no están tocando así todo el tiempo, sino que en algún momento rotan. Las personas que tocan instrumentos de teclado están muy acostumbrados a pensar la rotación desde el dedo que están usando para tocar. No es lo mismo rotar la mano desde el índice hacia acá que rotar la mano desde el meñique hacia acá. Hay muchísima más rotación si pienso en el meñique como el punto eje de rotación. ¿Sí? Entonces, esto es muy bueno pensarlo porque le da muchísima libertad al movimiento de los antebrazos y de los brazos, porque integra el movimiento de la rotación de las manos hasta la clavícula. Otra cosa interesante que sepan es que el dedo índice y el dedo pulgar están de manera bastante directa unidos con la musculatura de la parte de adentro del cuerpo y que lleva hasta la musculatura del pecho. ¿Sí? Por eso, la musculatura del frente del cuerpo está diseñada para hacer movimientos sutiles. Por eso, cuando escribimos, aprendemos a escribir con el dedo índice y con el dedo pulgar, y no con el dedo meñique y con el anular. Porque el meñique y el anular están unidos a la musculatura de afuera del antebrazo y de afuera del brazo, y llegan la musculatura hasta la espalda. ¿Sí? Que es musculatura que sirve de soporte. Es una musculatura más firme, más grande. Ajá. Entonces, ahora vamos a hacer un par de dinámicas para ver cómo podemos abrir la cintura escapular, el pecho y la espalda usando las manos. Entonces, lo que vamos a hacer es que, parados o sentados, yo me voy a parar nada más para que me vean. ¿Sí? Voy a dejar mis manos, voy a tomar un poco así, ahí. Voy a dejar mis manos sueltas, relajadas a los lados de mi cuerpo, y voy a pensar en abrir, rotar las manos desde el dedo pulgar, o sea, mi dedo pulgar se va a abrir, y voy a permitir que ese movimiento me abra los brazos. No voy a hacer demasiado esfuerzo para rotar, o sea, no quiero hacer esto para rotar, simplemente hasta donde llegue sin hacer esfuerzo, pero sí pensando que los dedos se están alejando de mi clavícula, ¿no? El dedo pulgar, que es el dedo que voy a mover, al rotarse, se aleja de la clavícula. Y van a sentir, o vamos a ver si sienten una como elongación hacia el dedo pulgar. Ya que están con la mano ahí, entonces vamos a rotar la mano desde el dedo meñique para que el dorso de mi mano quede viendo hacia la computadora. Estaba la palma, ahora está el dorso. Y no sé si les pasó que sus brazos se levantaron un poco más. Entonces ahora pensando el dedo meñique como un eje de rotación, voy a volver a rotar el dedo pulgar. Y ahora pensando el dedo pulgar como eje de rotación, voy a volver a rotar el dedo meñique.
Y ahora el dedo meñique es el eje de rotación y roto el dedo pulgar. Y de alguna manera mi mano y mi brazo va caminando, va yendo hacia arriba, ¿no? Y ahora, para bajar los brazos, donde sea que los tengan, lo que vamos a hacer es acercar las manos al torso, soltando los codos. Y bajan las manos. Entonces, ahí donde están, donde acaban de llegar, ¿qué sienten a la altura de la clavícula? ¿Sienten alguna diferencia? ¿O se sienten exactamente igual? Yo siento más abierto el espacio en el pecho. ¿Sientes más abierto el espacio? Sí, como Sí. pectorales. ¿Alguien más siente más espacio, aunque tiene los hombros más arriba, por ejemplo? ¿Cómo sienten su respiración, por ejemplo? ¿Alguien sintió algún cambio en la respiración? Yo sí. Turcio, sí. En la respiración no. Ok. Bueno, entonces, vamos ahora a este movimiento que estamos haciendo con los brazos y con las manos, vamos a incluir lo que estábamos haciendo en las dos clases anteriores, en los dos módulos anteriores, ¿no? Si están sentados, dejen que sus isquiones descansen. el motor, bueno. Dejen que sus isquiones descansen, soltando los isquiones como si quisieran que se fueran hacia sus rodillas. No van a llegar a hacer una curva, simplemente que descansen. Y van a pensar en la cabeza suelta, descansando en la columna. Entonces, vamos a pensar en el dedo meñique y en esta rotación de la mano, ¿sí? Las palmas van a ir hacia afuera. Y van a ir alejando sus dedos meñiques del torso, mientras su torso se queda atrás descansando. Y los dedos se alejan del torso y el torso se aleja de los dedos, hasta donde lleguen, sin hacer ningún esfuerzo. ¿No? Como si quisieran agarrar algo con las manos que está lejos de ustedes, como en este sentido. Sí, ahí repito, Darío. Entonces, ya que tienen los brazos arriba, vuelven a dejar que sus manos se junten y que descansen. Ok, repito. Las manos están descansando y piensas en el dedo meñique de cada mano alejándose de tu torso, al mismo tiempo que el torso se queda atrás y permite que los dedos se alejen del torso y el torso se aleja de los dedos, ¿no? Exacto. Entonces van a levantar los dedos pensando, digo, la mano, los brazos, van a levantarlos pensando en el dedo meñique. Y observen qué parte del cuerpo, o sea, qué parte del cuerpo están invitando a abrir más, ¿no? Observen su espalda, los omóplatos, el pecho, ¿qué se está abriendo más? Al levantar los brazos. Y después ya nada más simplemente bajan los brazos desde los codos. ¿Sí? La espalda alta, dice Ishel. Sí, la espalda alta, sí, los hombros, sí. Y ahora vamos a pensar en otro dedo, en el pulgar. Ajá. Pero ahora el pulgar, la rotación no va a ser la misma porque si no, van a estar moviéndose otra vez desde el dedo meñique. Entonces la rotación que lleva el pulgar es la rotación opuesta. Si llevan el dedo pulgar hacia arriba, la rotación es otra rotación del brazo. Y vean si sienten el esfuerzo o el alargamiento en los mismos, en la misma zona del cuerpo. ¿Qué zona se está abriendo ahora?
Ahí, por ejemplo, a mí se me soltó la respiración y suspiré, ¿no? Sienten más en el pecho, en la parte de adelante. ¿En dónde sienten más? El pecho, claro. Con el dedo pulgar, el pecho se abre mucho más. Y esto obviamente tiene que ver con la rotación, pero también tiene que ver con la conexión muscular que hay profunda del dedo pulgar al pecho, ¿no? Toda esta parte de adelante. Esto en el método de Dart se llama braquiación. ¿Con el meñique sentías tensión en el cuello? Sí, es posible que se sienta la tensión en el cuello porque el dedo meñique y la parte externa de la mano están como más unidos a la nuca, a la espalda. Cada quien obviamente va a sentir cosas diferentes porque pues todos somos diferentes, ¿no? Hay gente que le sirve más pensar en abrir desde los dedos pulgares y hay gente que le sirve más pensar en abrir desde los dedos meñiques. Dependiendo los hábitos que tengamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, los codos, si se dan cuenta, cuando bajamos los brazos, les pedí que pensaran en los codos cerca del cuerpo y que dejaran que los brazos se bajaran cerca del cuerpo, ¿no? Esto a lo que invita es a bajar los brazos alargando la musculatura. Imaginen que ustedes tienen del hombro al codo un elástico y del codo a la muñeca un elástico y de la muñeca a los dedos un elástico. ¿Sí? Si yo tengo los brazos arriba, mis brazos se están alargando y cuando bajo los brazos quiero que se sigan alargando, no quiero acercar los brazos contrayendo a mi cuerpo. Entonces, si yo tuviera un elástico acá y flexiono el codo, el elástico se alargaría un poquito más, ¿no? Estaría tirando un poco el elástico. Pensando en soltar los brazos, lo que hago es invitar a la musculatura que se siga alargando mientras baja. Y esto lo que ocurre es que les da más soporte en la parte alta del cuerpo. Por ejemplo, si quieren agarrar el arpa, ¿no? En lugar de levantar los brazos hacia el arpa, levantas los brazos un poco más y los bajas hacia el arpa. En lugar de hacer esto, que es contracción, los levantas un poquito y los bajas. Y llegas al arpa con mucho más soporte muscular en los brazos. Que si nada más haces así. Para los pianistas también, ¿no? Suben los brazos un poco más. Ahora estoy exagerando para verme la cámara, ¿no? Pero suben los brazos un poco más y los descansan hacia el piano. No los suben hacia el piano pensando que van a ir hacia el piano con las manos o con los brazos. Para el violín, para la flauta, para cualquier instrumento es lo mismo. ¿Sí? Es más fácil descansar los brazos pensando en descansar para ponernos el instrumento que pensando en llevar el instrumento cargándolo. Ya desde la idea, ¿viste? Una idea es descansar hacia el instrumento, la otra idea es cargar el instrumento, ¿no? Si cargo el violín, ¿no? En lugar de llevar el violín y descansar el violín hacia el brazo. Con el arco también, ¿no? Es más fácil hacer así para tocar que hacer así, todo apretado el brazo. ¿Sí? Entonces, acá llegamos a la idea de soltar los codos. Siempre que sientan que están tocando y se están empezando a apretar, o cantando y se están empezando a apretar de la parte alta del cuerpo, lo que necesitan es soltar los codos, no los hombros. Los hombros, cuando los soltamos, generalmente lo que hacemos es tirar los hombros hacia abajo con algún músculo y bajarlos así. En cambio, si ustedes piensan en mantener las manos en donde las tienen, ¿no? En el caso del arpa o del violín o de la flauta, y piensan en soltar los codos, inmediatamente van a sentir cómo se suelta la musculatura del pecho y de la espalda, y de alguna manera sus manos van a descansar también. O sea,
Imagínense que ahora pueden, por ejemplo, poner las manos en la mesa en la que están y piensen en dejar el peso de los codos sin que los codos se jalen la mano hacia ustedes, ¿no? La mano se tiene que quedar en donde está y ustedes nada más sueltan los codos. Y pueden sentir cómo su muñeca va a estar mucho más suelta y los hombros van a estar más relajados. ¿Sí? ¿Alcanzan a percibir eso? Soltando los codos. Incluso si agarran un celular, por ejemplo, y tienen el celular, en lugar de estar pensando en cargar el celular, pueden pensar en que quieren ver el celular, dejar la mano a la altura que tienen para ver el celular y soltar el codo. A lo mejor hasta respiran. ¿Sí? ¿Sienten alguna diferencia cuando piensan que sueltan el codo? ¿O no sienten nada diferente? Sí. Ya hay bastantes personas que sí. Por ejemplo, al tomar el celular, Sí, que pesa menos, ¿no? Incluso el celular. sí. Como que no estás cargando el peso, ¿no? Exacto. Y Shell pregunta si es aprovechar el peso corporal. Sí, para mí sí es aprovechar el peso, sí, totalmente. Se aprovecha el peso teniendo la dirección de la mano en un lugar determinado, ¿no? Porque no queremos que se nos desarme la mano para poder seguir tocando. Lo que queremos es poder dejar la mayor cantidad de espacio posible en la muñeca y tener la mayor disponibilidad y apertura en los hombros para poder seguir respirando. Porque la respiración es muy importante, es importantísima para la vida cotidiana y es importantísima para tocar, ¿no? Es una gran herramienta para soltar el miedo, el pánico escénico, para no empezar a meternos en una maraña de pensamientos de que si me equivoqué, si no me equivoqué, no me va a salir lo otro, no sé qué, y entonces retenemos la respiración. Entonces esta idea de usar los brazos, el peso de los brazos y los codos, para permitir que la cintura escapular se ensanche, que los hombros se alejen, es muy buena incluso para la respiración. Es buenísima. Lo que nos lleva al siguiente tema, que es justamente la respiración. A menos que alguien quiera decir algo ahora acerca de los brazos. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Perfecto. Listo. Entonces, generalmente cuando nos dan clases de música y en el instrumento que tocamos está involucrada la respiración, o sea, cualquier instrumento de viento o el canto, nos empezamos a acostumbrar a pensar la respiración para tocar. Y se nos olvida un poco que la respiración, antes de servir para tocar, pues sirve para vivir, que es algo bastante lógico cuando lo pensamos, pero que cuando estamos tocando lo olvidamos con mucha regularidad. Y algo que pasa con las técnicas de respiración es que piensan mucho en el ancho de los pulmones, hacia los lados, hacia atrás, hacia las costillas, hacia adelante. Hay técnicas que piden que infles el abdomen, técnicas que piden que pienses tu respiración hacia la espalda, ¿no? Pero generalmente siempre en esa área, en el área de acá o acá atrás, siempre es más o menos por acá donde tenemos que pensar la respiración. Y se nos olvida que los pulmones también tienen un largo hacia arriba y hacia abajo. También son largos hacia arriba los pulmones. Entonces, dejamos de utilizar de manera consciente la parte superior de los pulmones. Muy comúnmente nos enfocamos en la parte de abajo de los pulmones. Entonces, vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho hacer, que me ayuda a regresar a mi respiración no flautística. ¿Sí? Esta idea de que somos respiradores profesionales y tenemos súper entrenada la respiración, y en algún momento yo necesito volver a mi respiración como si no estuviera tocando la flauta. No puedo estar tocando todo el día, respirando todo el día como si estuviera tocando. Entonces algo que hago es, dejo que mi aire salga
sin sacar todo el aire así hasta vaciarme que casi me muero, simplemente que salga hasta el momento en el que yo voy a volver a inhalar. Y en ese momento que voy a volver a inhalar, paro y no inhalo. Y me quedo esperando hasta que mi cuerpo y mis pulmones ya no puedan sostener más, y entonces el aire entre solo. Y cuando entra el aire solo, pienso en mi parte de arriba de los pulmones, que está justo en donde está la articulación de los brazos. Ajá. Entonces, inhalando normal, saquen el aire hasta que sientan que van a empezar a inhalar, y ahí paren unos segundos. Y cuando sientan que ya tienen que inhalar, porque no pueden más, simplemente dejen que el aire llegue hasta la clavícula. ¿Sí? ¿Sintieron algo? ¿Alguien ya lo hizo? Yo sentí como, no sé, como si se inflara esa zona de donde está la clavícula. ¿Como si se inflara? Sí, es decir, como que sentí que se movió ahí, ¿no? O sea, como si sí estuviera llegando el aire ahí. Genial. ¿Y qué sintieron en el resto del torso? O sea, ¿sintieron solamente que el aire iba hacia arriba o sintieron que los pulmones se inflaban hacia todos lados? Hacia abajo. Yo sentí una expansión general. Así, hacia todos lados. Sí. Hacia los costados, hacia las costillas, hacia atrás. Sí. Sí, está buenísimo. Genial. Sin necesidad de sacar todo el aire, ¿no? Y estar ahí como haciendo ejercicios de respiración, esos que te piden que respires así mucho o que saques mucho el aire. Como si fuera un globo. Claro. En todas direcciones. Claro, eso está buenísimo. Genial. Para mí es una manera muy buena de sacar mi atención de que estoy respirando para tocar y ahora no necesito seguir respirando igual para vivir. Y entonces hago esto y es como que me recuerda hacia dónde van a inflarse mis pulmones sin que yo haga absolutamente nada, solamente porque el aire entra y sale. Entonces regreso como a un estado neutral de la respiración. Entonces, esta sensación de dejar que los pulmones se inflen hasta arriba ayuda muchísimo a calmarse. Muchísimo. Yo les diría, con toda la gente que yo trabajé, el pánico escénico, lo que más sirve a la hora de tener pánico es observar la respiración. Es así. Porque la respiración, pues tiene todo un proceso biológico que oxigena los músculos, oxigena el cerebro, y uno tiene más lucidez. Realmente tiene más lucidez. Entonces, no es como para hacer mientras están tocando esto de dejar de respirar, pero sí como esta idea de recordar que los pulmones llegan hasta acá y que pueden permitir que el aire llegue hasta ahí si se observan que están apretando el pecho o apretando esta zona del cuerpo por alguna razón que quizás no puedan distinguir en ese momento, porque a veces pues son cuestiones inconscientes, ¿no? Que estamos apretando. Piensen en soltar para que los pulmones puedan llenarse hacia arriba también, y no nada más hacia los lados. Y eso les va a servir un montón. Y si a lo largo del día tienen mucho cansancio en los hombros, sienten que están como tirados hacia abajo, levantar los brazos desde los dedos les va a ayudar a regresar los hombros un poco más arriba, teniendo conciencia de que la primera articulación del brazo está acá en la clavícula. ¿Ok? Son cosas muy sencillas para hacer que van a hacer que su musculatura profunda entre de nuevo como en acción, ¿no? Regresan otra vez a acceder
a esa musculatura que es involuntaria y que se accede, pues ahora sí que a través del pensamiento, porque si no, pues no tenemos otra manera de acceder a ella, según Alexander. Quizá haya otras, pero yo no las conozco. Esta es la que conozco yo, ¿no? Entonces, pienso siempre en mis dedos y en alejar. Y pueden pensar siempre en un dedo diferente y sus brazos se van a mover hacia un lado diferente. Cada dedo mueve el brazo a una apertura distinta. Eso es muy lindo de ver también, de explorar, ¿no? Si levantan el índice, los dedos se mueven hacia un lado, y si levantan el pulgar, los dedos se mueven hacia otro lado. Si levantan el meñique, los dedos se mueven hacia otro lado. Los brazos tienen otra rotación, otra dirección en el espacio, y eso también sirve mucho para pensar cómo agarro el instrumento y en qué momento toco, desde qué dedo me muevo, ¿no? Si lo que está dirigiendo mi mano cuando toco el piano es el dedo meñique y hago así, si eso es constructivo para lo que voy a hacer, o si me convendría más bien hacer esto para mover y llegar al piano desde otro dedo, ¿no? Desde el dedo índice o desde el dedo medio quizá, o desde el pulgar, en lugar de pensar levantar el brazo desde el meñique. Y eso cómo me repercute en el hombro. O sea, ¿qué diferencia hay en mi hombro si hago esto o si hago esto? Perdón, creo que no se me ve la mano. A ver, ahí. Si yo quiero llevar mi mano hacia aquel lado y hago esto, en mi hombro ocurre algo. Y si yo hago esto, en mi hombro ocurre otra cosa. Completamente diferente. ¿Sí? Voy a soltar mi brazo. Ahí mi hombro está más o menos neutral. ¿Alcanzan a ver? Si yo muevo desde el dedo pulgar, mi hombro se queda más o menos igual. ¿Se dieron cuenta? Pero si yo hago esto, miren. ¿Vieron cómo bajó mi hombro? Y ahora está como en diagonal. Ahí yo siento muchísima más tensión en el hombro, pero es el día y la noche. Si hago esto, siento mucho menos esfuerzo en el hombro que si hago esto. No sé si tenga sentido para ustedes, pero hay cambios muy sutiles que ocurren a lo largo de todo el brazo dependiendo de qué dedo uso para girar, qué dedo uso para llevar las manos hacia un lugar o hacia otro lugar. Y eso obviamente influye mucho en la respiración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Oye, yo tengo una. Dime. Ahorita que estamos hablando de la respiración, o sea, me parece súper interesante que justo hablas de que es muy cierto, ¿no? O sea, normalmente se guía en estas técnicas de respiración a lo que llaman la respiración diafragmática. Y en mi experiencia hay hay que tener mucho cuidado con este tipo de respiración. Cuando es forzada, por ejemplo, tanto en la inhalación como en la exhalación, genera un montón de alteraciones, ¿no? Entonces, justo tenía entendido que desde técnica Alexander se busca que sea lo más fisiológica posible, ¿no? Y que no se impone el tienes que respirar así o de esa manera, sino es tú estar en un estado tranquilo para explorar qué es lo más natural. Y entonces, sí. O sea, por ejemplo, cuando trabajando con alientos, ¿no? O tú como instrumentista de aliento, ¿cuáles son las, cómo decirlo? No es que no son instrucciones, pero como las guías que tú sigues para tú entrenarte y también poder guiar a instrumentistas de aliento o mismos cantantes, ¿no? Por medio de esta relación. A grandes rasgos. Esa es una muy buena pregunta. Alexander, cuando acababa de llegar a Londres, que se mudó de Australia para Londres y empezó a trabajar con actores, era conocido como el hombre de la respiración. Se creía que la técnica Alexander era una técnica para enseñar a respirar a la gente. Entonces, él tenía unas ideas bastante
concretas sobre respirar, y básicamente lo que decía era que todos los ejercicios de respiración eran una porquería. Que era un tipo bastante, ¿cómo decirlo? Era un tipo medio neurótico. Entonces él estaba completamente en contra de todos los ejercicios de respiración que hubiera, de todos, absolutamente de todos. Entonces iba y fingía con los médicos que tenía un problema respiratorio para que lo diagnosticaran, y cuando el médico lo diagnosticaba dejaba de fingir, se reía del médico en su cara, se burlaba de él y se iba, muy feliz de haber dejado al médico en evidencia de que no sabía nada. Eso ocasionó que nadie lo quisiera y que la técnica Alexander no se conociera en ningún lado, básicamente. Fue lo que logró haciendo ese tipo de cosas. Entonces, la manera que él pensaba la respiración era una manera, tal y como tú lo dices, de volver a una respiración que ahora se podría considerar más fisiológica, ¿no? En ese momento no se sabía mucho acerca de la fisiología de la respiración. Pero se puede considerar que lo que hacemos en las clases de técnica Alexander es enseñarle a la gente a volver a una respiración más neutral. Ahora, esa respiración neutral, a la que volvemos con las clases de técnica Alexander, para tocar la flauta o la trompeta, no sirve. A menos que toques con un micrófono y solo. Porque si estás tocando en una orquesta o si estás tocando con un grupo de salsa, pues no te escuchas. Nosotros necesitamos una respiración que nos permita una cierta amplitud de sonido y una cierta expansión de sonido, ¿no? Entonces, las pautas con las que yo trabajo, en el caso de los cantantes, perdón, antes de las pautas voy a mencionar la situación de la voz. En el caso de los cantantes necesitan menos aire que los instrumentos para resonar su voz. Y además tienen la ventaja de que estudian muy bien los resonadores, que eso es un grave error que tenemos en la educación musical de los instrumentistas de viento, que nunca nos enseñan a usar los resonadores. Entonces, como los cantantes saben usar muy bien los resonadores, ellos pueden resonar mucho con mucho menos aire que los instrumentistas que tocamos instrumentos de viento. Entonces, la manera en la que yo trabajo la respiración es poniendo la atención en el soplo y no en la inhalación. O sea que para mí lo más importante cuando toco la flauta no es cómo inhalo, sino cómo soplo. Y eso a lo que se le llama apoyo, que yo nunca he entendido qué es el apoyo, lo digo así sinceramente. Jamás entendí exactamente qué carajo es el apoyo. Para mí, cuando apoyo es cuando no estoy cortando mi flujo de aire. Cuando corto el flujo de aire, dejo de apoyar. Pero mientras yo esté mandando el aire necesario para que el instrumento suene como yo quiero que suene, entonces ahí estoy apoyando y no me importa si el diafragma se mueve, si el piso pélvico no sé qué, si los músculos intercostales no sé qué. Eso realmente no es algo en lo que yo me ocupo, sino que dejo que ocurra solamente con la intención de soplar y de dejar que mi aire salga y que el sonido resuene. Como dice Darío, dejo de interferir con lo que está ocurriendo. Y después en la inhalación, lo que hago es intentar cada vez inhalar la misma cantidad de aire que necesito para tocar una frase de 8 compases en menos tiempo. Y eso es algo que entreno conscientemente cuando estudio, digamos. Dejo que el aire entre en 8 tiempos, dejo que el aire entre en 4 tiempos, dejo que el aire entre en 2 tiempos, y con los 2 tiempos tengo que poder llegar a tocar la misma frase que toqué cuando respiré en los 8 tiempos. No sé si te estoy respondiendo muy bien. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Entonces, yo lo que hago es soltar las costillas, soltar el abdomen y pensar que mis pulmones se tienen que inflar, todos los pulmones enteros, y dejo que el aire entre. Ok. Y después mi atención y mi actividad está en soplar. ¿A dónde quiero soplar y cómo quiero soplar? ¿Y has sentido qué sucede con tu abdomen? ¿Cómo se Sí. activa
involuntariamente. ¿Qué pasa? Sí, el abdomen se activa. ¿Y Pero hacia dónde yo, va? ¿Hacia yo adentro lo o hacia que, afuera? el abdomen hacia adentro, Sí. pero no solamente va hacia adentro, sino que no va completamente hacia adentro. O sea, Ujú. va hacia adentro un cachito y luego se queda ahí. Y yo creo que eso es el apoyo, desde mi punto de vista. Mi abdomen se activa, baja un poco, pero llega un momento en el que ya no sigue bajando. O sea, no me aprieta los intestinos y las vísceras, sino que se queda firme en un lugar. Y de hecho, si tú me ves tocar, casi no inflo el abdomen. Más bien se me infla acá. Y eso es algo que siempre me critican cuando voy a alguna masterclass o cuando tomo alguna clase con algún profesor, que me dicen, tienes la respiración muy arriba, no vas a aguantar tocar. Y cuando toco se sorprenden de que puedo tocar, pues, como cualquier otra persona sin necesidad de inflar el abdomen así, muchísimo, ¿no? Porque a mí, cuando estaba en la facultad de música, respirar como me enseñaban a respirar, me daba colitis, se me inflamaba el colon. Entonces Sí, sí, sí. me di cuenta de que no era bueno para mí. Y Claro. empecé a intentar respirar de otras formas. Entonces conocí el pranayama y probé el pranayama y probé las técnicas de respiración que aprendí en la Escuela de Medicina Tradicional China. Y después empecé a investigar acerca de los pulmones y demás. Y ahí me di cuenta que nunca pensé en la altura de los pulmones, sino en el ancho y en el ancho de los pulmones. Inmediatamente dije, pues estoy desperdiciando la parte de arriba de los pulmones, ¿no? Y ahí empecé a pensar ya en la respiración más arriba. Y yo no sé si logro soltar tanto, porque bueno, eso es yo creo que un camino de toda la vida, poder soltar para que el aire entre mientras estás tocando. Pero, por ejemplo, aprendí a hacer respiración circular en 20 minutos, que es algo que normalmente se considera muy difícil. Y en la flauta, ¿no? Y aprendí a hacer respiración circular en la clase de un profesor de técnica Alexander que nos estaba enseñando a usar los brazos. Ni siquiera habló de la respiración en toda la clase. Y regresando a mi casa, dije, bueno, creo que ya entendí cómo hacer la respiración circular y la probé y la hice ahí. Entonces, creo que la inhalación debe de ser más por el cambio de presión que hay entre la presión atmosférica y la presión de los pulmones. Y nosotros podemos ir entrenando la posibilidad de soltar cada vez más para que el aire entre más rápido. Y después la exhalación sí tiene que ser controlada, ¿no? Porque la exhalación es lo que te da el sonido del instrumento. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Te respondí? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que coincido total y completamente contigo. O sea, y justo Genial. eso sucede bien, bien seguido, ¿no? Porque se les da mucho esta indicación de llevar el aire hacia el estómago. Y yo lo que les digo siempre es que tu aire no está en el estómago. Tus pulmones son los que contienen el aire. ¿Y en dónde están tus pulmones? Y aquí la cuestión es que cada vez restringen más la emisión del sonido o la capacidad de fonar efectivamente, porque la presión de aire disminuye, ¿no? Al restringir, ¿no? Al empujar el abdomen hacia afuera y no dejar que entre, el aire no sale. Ni entra suficiente aire, ni sale el aire que tiene que salir con la presión adecuada. Y creo que estás totalmente en lo correcto. Y bueno, es que es como lo que he ido trabajando y justamente era mi duda cómo se abordaba desde Técnica Alexander. Y justo esto que mencionas del movimiento de los brazos me parece bien interesante porque justo eso, los movimientos de flexión, ¿no? El subir los brazos, el abrirlos, activan justo esa apertura también de la caja torácica, ¿no? Y entonces, con que entras de una manera indirecta y ya no tienes que estar dando tantas imágenes, ¿no? De, haz aquí, lleva acá, empuja aquí, no empujes. Eso es lo que confunde mucho y creo que nadie entiende realmente lo que es el apoyo. O sea, todos me dicen, no sé qué fregados es, nunca he entendido qué es. Y justo eso que dices de, el abdomen va entrando porque hace su función, ir hacia adentro, hasta cierto punto, creo que esa es una manera muy, muy práctica y muy concisa de explicar qué es el apoyo. Genial. Sí, esto que dice Agustín aquí en el chat también está muy bueno, que el concepto es muy complejo y termina inhibiendo la capacidad pulmonar. Eso es estoy completamente de acuerdo, ¿no?
porque se busca activar un músculo involuntario y lo más probable es que, por consecuencia, termine cerrando la glotis al cantar. Agustín es cantante, entonces me imagino que está hablando de cantar. Y dice que en lo particular a ella le gusta más el método funcional de la voz, que busca la idea expansiva de la capacidad pulmonar. Sí, Gracias por el aporte, totalmente. Agus. ¿Sabes qué acabo de encontrar hace poco? Justo en este libro de Anatomy Trains, una de las cadenas, que es la profunda anterior, habla de la conexión desde literal la planta de los pies, pasando por la parte posterior de piernas, muslos, piso pélvico, abdomen, toda la columna por dentro, diafragma, parte posterior del esternón, y va hacia el cuello. Y entonces es una explicación así como muy concisa también de cómo justo el llevar el aire hacia el abdomen, entre comillas, ¿no? Y luego hacer ese tipo de apoyo, va a jalar y va a tensar el resto de la cadena, trayendo Claro. alteraciones posturales, mecánicas, tensión en músculos de cuello y en laringe. O sea, muchas veces esa fatiga vocal no es como que tengas una mala técnica vocal, sino que es la técnica de respiración y apoyo que estás haciendo, porque justo como dice Agus, ¿no? O sea, sí restringe la capacidad pulmonar. Cuando tú empujas el abdomen, llega un punto en el que las costillas, en vez de abrirse, se cierran y ya no entra Claro. aire. Claro, genial. Sí, bueno, voy a ver esa cadena porque creo que no llegué ahí en el libro. Pero Lo que a mí se me hace, voy a seguir. Dime, Nisi. lo que a mí se me hace increíble es cómo se puede lograr, o sea, esto que hablamos de la cuestión del diafragma, la respiración con diafragma y todo eso, ha sido por años, por siglos, escuelas rusas, alemanas, por todos lados. Y lo increíble es cómo nos hemos logrado adaptar y hemos logrado sonar. O sea, no sé, a mí me viene mucho, yo aprendí mucho en mi tierra, en la calle, bueno, y aparte que iba a la escuela, estaba en la calle con grupos salseros y toda la onda, y los cubanos, de verdad, cuando yo iba a ensayar y nos poníamos a calentar, oye, y así, hacer, coño, y hasta te golpeaban en el estómago, duro ese estómago, no, y yo era un chamaco de 12, 14 años, güey, y así, no, hacer, tienes que apretar, y tú los oías, oye, y era una máquina, estaban toda la noche ahí con sobreagudos, tocando durísimo, un sonido, una proyección, y pues, bueno, yo era un niño, y así de, oye, sí, no manches, tengo que ponerme duro, hasta me ponía a hacer abdominales y todo, o sea, de verdad, es algo, es un concepto que ha estado como que muy, muy marcado y muy fuerte. Sin embargo, o sea, tú escuchas, yo he visto así, hablando de músicos cubanos, Julito Padrón y todo, y tú lo ves y todo el tiempo está así su panza haciéndose así, o sea, es increíble cómo han logrado eso. Digo, creo que tienen repercusiones. Yo la mayoría de amigos cubanos, atletistas que tengo, trombonistas, saxofonistas, trompetistas, la mayoría han sido operados de hernia inguinal, la mayoría, en su mayoría. Y creo que tiene que ver con todo ese esfuerzo que hacen, ¿no? Pero Es muy posible, sí. ¿Tú qué razón le darías a eso? Si en realidad estamos cerrando las costillas y estamos limitando nuestros pulmones, ¿por qué logran sonar? O sea, eso es... A mí Pues yo creo que los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptarnos y de aprender las cosas de una manera y hacerlas de la manera en la que aprendemos, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa capacidad que tenemos. O sea, hay algo muy interesante que dice Peter Bukkake, que es el profesor de técnica Alexander del Royal College of Music, que dice, ¿por qué son tan pocos los músicos que logran trascender de la manera en la que trascienden en comparación con toda la gente que estudia música? O sea, ¿por qué de todos los que estudiamos música, 15 son los que triunfan, ¿no? Entre comillas, y los que logran tocar bien, y el resto no? O sea que hay algo que estamos haciendo mal en la educación, dice él lo pone como punto de vista en la educación, ¿no? Hay algo que estamos haciendo mal en la educación y tiene que tener que ver con el cuerpo. O sea, él dice, es la manera en la que estamos enseñando a usar su cuerpo a los músicos, lo que hace que algunos logren y otros no, ¿no? De hecho, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que él dice que el talento, lo que se considera talento musical,
es nada más la habilidad que tienen ciertas personas de no interferir. Eso es lo único, ¿no? O sea, para él el talento es la habilidad que tiene alguien de no interferir con el movimiento que tiene que hacer para tocar. Y eso es el talento. Nada más. Todo el resto del talento no existe, ¿no? Está bueno ese concepto de talento. Para mí me cierra mucho. Hay gente que por alguna razón instintiva no interfiere y entonces lo logra y los demás pues no. Lamentablemente. Y yo creo que tiene que ver con esta capacidad que tenemos de entrenarnos y hacer algo entrenándonos. Bueno, fíjate, Alexander Murray, el flautista que te digo que es profesor de técnica Alexander y que hizo el método este de Raymond Dart, tiene 90 años y sigue tocando. ¿A cuántos flautistas de 90 años has visto tocar? Acaba de cumplir 90 años, hace un par de semanas. Y toca la flauta, toca la flauta barroca, que es el traverso, que no tiene llaves, y lo toca de los dos lados. O sea, puede tocar hacia este lado o hacia este. No, pues ha vivido 2 vidas ya, ¿cómo no? Sí, totalmente. O sea, se aburrió y se aprendió a tocar la flauta para el otro lado. Sí, es muy interesante. Y escucharlo es muy lindo además. Toca muy bien todavía. Dime, Michelle, ¿ibas a decir algo? Sí, referente a lo que mencionaban de las lesiones, ¿no? La cuestión aquí es que si dices, es que tiene una proyección así impresionante y resuenan así brutal, pero en cuanto les cambias el apoyo y la respiración, lo hacen todavía más y dicen, así como Isma, ¿no? En Las locuras del emperador, que dice, esa es mi voz, así también es como, ¿qué rayos, no? O sea, se dan cuenta que normalizan dolor y tensión. Y en cantantes normalizan hernias hiatales, hernias inguinales, en las mujeres disfunciones de piso pélvico, ¿no? Cuando ya empieza a haber pérdida de orina o hasta prolapsos o cuestiones ya más graves, ¿no? O sea, que dices, es que esto no es normal. Pero como tienen esta educación, ¿no? Como dice Felipe, de escuchar a tu profesor que dice, es normal, ya te adaptarás. No, yo también tengo reflujo, yo también tengo dolores de espalda, yo también tengo esto, dices, así es. Me quejo. Y está esta otra cuestión de decir, es que si yo digo que estoy lesionada o algo, pues yo voy a quedar mal, ¿no? Porque quiere decir que no soy buena, que tengo una mala técnica, y no se habla, es como un secreto a voces, ¿no? Donde todo el mundo siente dolor y tensión, pero no lo dicen porque no hay herramientas tan obvias y tan a la vista de todos para decir esto lo puedes corregir, ¿no? No está bien, ¿no? También. Dice Agustina, aquí está bueno, es muy interesante esto que dice, que la imagen del abdomen fue creada para los niños con disfonía porque se buscó dar una imagen a un concepto que en principio abstracto, como la respiración, y dice, después no sé por qué, se adoptó como imagen válida. Sí, hay cosas que no cambian y quién sabe por qué. Walter Carrington, un profesor de técnica Alexander también muy famoso, decía, la vida es injusta y a algunos les duelen unas cosas y a algunos no. Y ya, esa era su explicación. ¿Por qué a mí no me duele la espalda? Y pues, la vida es injusta. A él le duele y a mí no, y ya. O sea, es así. Pues también tiene que ver con el umbral de dolor, ¿no? Con la relación y la percepción del dolor que tenemos y el constructo que vamos haciendo. Porque sí. Es como... Dime. Sí, dime. O sea, es como... justo Anthony Meyers, este hombre de Anthony Trains, tiene un video bien padre en donde explica, es como muy cortito. No, hay como... el dolor sí es una respuesta fisiológica a tu cuerpo que te dice, alto, aquí algo te está lesionando. Pero es eso sumado a la reacción que tú tienes al dolor. Cuando tú quieres retirarte y evitarlo y decir, no lo quiero, el dolor incrementa. En cambio, cuando lo enfrentas y te cuestionas de dónde viene y cómo lo solucionas, se resuelve, ¿no? Y está este dolor que viene de adentro hacia afuera, que te está avisando que hay una disfunción inclusive generalizada, que también es un signo de alarma, ¿no? Está el dolor cuando tienes un impacto externo y está el tercero, que es el dolor a la liberación, ¿no? Que cuando no se vas a terapia o no sé también
si lo has visto en tus alumnos, cuando están cambiando de hábitos que empiezan a sentir alguna molestia y de repente Sí. ¿sí? A mí me pasa cada rato que la gente que viene a clase conmigo se va con dolor. Viene sin dolor y se va con dolor. Sí, es muy común. Sí, y el dolor es muy complejo, ¿no? Está este libro de Explaining Pain, que está muy bueno. Luego, si quieres, si alguien lo quiere, se los mando, si quieren saber cómo funciona el dolor. Y hay unos experimentos súper, súper interesantes con el dolor, ¿no? O sea, gente que le dijeron que le iban a dar un electroshock y no le hicieron nada y pusieron un foco rojo en la habitación en la que iban a hacer el experimento y le dolió a la persona, y la gente que le ponen un foco azul no le duele. O sea, es muy complejo. Lo del dolor es súper, súper complejo. Pero sí, hay gente a la que le duelen cosas y hay gente a la que no. Y hay gente que está toda la vida sin que le duelan las cosas y de repente un día le duele un brazo y nunca más se le vuelve a ir el dolor. Es así. A veces nos esperamos hasta que nos duela para acudir, para empezar a hacer algo. Y a veces cuando duele ya es un poco tarde o a veces no, ¿no? Depende ahora sí que de cada quien, como dices. Sí, les mando el libro, Explaining Pain. Lo tengo en inglés y en español. Lo mando. El tipo que lo escribió es un australiano, que les voy a contar la historia de por qué lo escribió. Iba caminando un día en la universidad, es neurólogo, y lo mordió una víbora en la pierna. Entonces, le dolió horrible y lo tuvieron que llevar al hospital. Y después el tipo, cuando se curó de toda la situación del veneno de la serpiente que lo mordió, regresaba a la universidad y cada vez que pasaba por el mismo lugar en el que lo había mordido la serpiente, le volvía a doler la pierna. Entonces empezó a interesar, se empezó a interesar cómo funcionaba el dolor y ahí se puso a investigar. Y ahora es como el mayor investigador del dolor que hay en el mundo. Y tiene videos muy divertidos. Tiene charlas en TED. Es muy, muy divertido el tipo. Así que sí, les mando con mucho gusto, les mando el libro. Claro, dice Guille que si no duele o no incomoda lo suficiente, no se siente el impulso de cambiar. Sí, totalmente. Sí. A veces o sea, a veces la gente espera hasta que le duela mucho. Pero bueno, es así. Y es ¿Qué pasó, Nice? Y es que el dolor es, no sé, o sea, creo yo que en cualquier práctica musical, el dolor está ahí, es constante y todo, y es curioso, luego los maestros te dicen, hazlo de manera natural, pero puta, qué natural es tener un fierro en la boca o tener las manos así todo el día, eso no es natural. Y claro que sentimos dolores que no sabemos, que no conocemos, que para nosotros está bien y de repente pues puede ser que no, o sea, como que no tenemos un parámetro de ese dolor, no es lo mismo que agarrar, caerte y sabes que te raspas en la rodilla y no pasa nada, a que se te quiebre un hueso y o sea, eso lo puedes medir, es medible, es tangible, pero cómo mides el dolor en la práctica musical es completamente difícil. A mí se me hace difícil, honestamente. Sí, es un tema muy complejo, tal y como dices, ¿no? A veces nos funcionan cosas que a lo mejor a nuestros alumnos no les van a funcionar y a nuestros alumnos les duele lo que nos funciona a nosotros, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que dar, yo creo que un poco más de libertad, ¿no? Que las personas encuentren una manera más personal y propia de tocar. Incluso un sonido propio, ¿no? Muchas veces se busca un sonido determinado, ¿no? A mí me sorprende que a veces las y los cantantes no puedes distinguir cuál es cuál. Y a mí me parece, y con los flautistas también me pasa, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que no puedas distinguir cuál flautista es cuál? Si todos tendrían que sonar diferente, todos somos distintos. Entonces se busca y ahí es donde empieza la cuestión de la estética. Yo tuve un compañero en la Escuela de Técnica Alexander, bailarín, que su trabajo final de la universidad estaba fundamentado en que la técnica Alexander era una técnica que cambiaba los conceptos de la estética. Y era súper interesante escucharlo. Y es algo que realmente ocurre. O sea, cosas que te parecían bonitas, te dejan de parecer bonitas. En general, ¿no? Con la música, incluso físicamente, cómo se ven las personas. Te dejan de parecer atractivas las personas que están más tacitas, chuecas,
¿no? O sea, las fotos, por ejemplo, de las y los modelos modelando ropa, ¿no? En que están en posiciones así, que son completamente antianatómicas y antifisiológicas, te deja de parecer atractivas esas cosas cuando empiezas a darte cuenta de cómo se están lastimando. Sí. Eli, yo Sí, dime. quería sumar algo en relación a lo que decía Niciel recién y Sí. ahora agregando esto que decís vos, digamos, en función de cómo construimos imágenes, absolutamente de todo, digo, porque así como hay una imagen de lo, no sé, de lo que puede ser tocar relajado, soltar, relajar, o digo, en el tocar con una trompeta, claro, es una posición que no es natural para el cuerpo. Pensaba también que no sé si hay una postura en la que uno no sienta ninguna tensión ni ningún dolor. Digo, en el momento en el que estás ejecutando un instrumento o en una posición que no es la de relajación absoluta, que sería, no sé, estar, supongo, tirado en el Acostado, suelo, claro. acostado, digo, desde ese punto nosotros construimos una imagen de lo que puede llegar a ser una situación ideal, pero que en ningún momento lo va a ser. Claro, sí, ¿No? porque Ahora pensamos, sumando porque, esto que decís vos. sí, sí, totalmente, porque pensamos las posturas como algo fijo en el espacio, y para poder estar fijos en el espacio necesitamos apretar los músculos, si no, no nos podemos quedar inmóviles. Entonces, realmente, pues la idea de soltar tiene implícita una idea de poder cambiar de posición todo el tiempo, ¿no? Si estás soltando. Y eso a veces no se puede concebir dentro de la práctica musical. Uno piensa que tiene que estar así, como inmóvil. Y la gente que se mueve mucho, ¿no? La gente que se mueve muchísimo, a veces se mueve y el movimiento que hace interfiere con lo que está haciendo. O sea que tampoco esta idea de soltarse y moverse para donde te dé tu gana es tan constructiva, ¿no? O sea, yo pensaría en el movimiento de la postura como un movimiento muy sutil de balance nada más, que desde afuera incluso podría llegar a parecer inmovilidad, pero no lo es. ¿No? Como permitir que el cuerpo esté todo el tiempo reorganizándose constantemente. Eso sería la idea que yo tengo de la postura, de la posición. Estarme reorganizando. Y obviamente cada vez que puedo, bajo la flauta, ¿no? O sea, cuando no tengo que tocar, bajo la flauta y descanso los brazos, porque si no también termino con los hombros destruidos. Como decía un profesor de técnica Alexander acá en México, decía, a los profesores de técnica Alexander también nos duele el cuello. Es la verdad. Sí, dime, Darío. Siempre estamos buscando lo que vos decías, los hábitos y los hemisferios del cerebro, como aprender algo para después dejar de aprenderlo, como para congelarlo en el tiempo. Y ahí es cuando te perdés, digamos. También. Como que sí, como que la postura es como que quiero aprender la postura y ya está, aprendí la postura y ahora ya no tengo función y eso como que no. Sí, y eso tiene que ver yo creo que también con la seguridad, ¿no? Con la idea de que queremos sentirnos seguros de que vamos a poder tocar cada vez que queremos tocar. Entonces nos lleva a una fijación muscular y también mental. Así es como me tengo que poner la flauta y entonces me pierdo la oportunidad de observar cómo necesito tocar ese día. Por ponerme la flauta siempre todo el tiempo igual, exactamente igual. Y eso también es una idea de fijación, de algo que no se mueve, no tiene libertad de movimiento. Sí, podemos así meternos a lugares muy profundos filosóficos con esto de la fijación y de la postura, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y me da mucho gusto que se pueda generar así este tipo de razonamientos. Porque justamente la técnica Alexander decía, mi técnica es lo más psicológico que conozco, no es una técnica del cuerpo, es una técnica de la mente. Es lo más mental que conozco, decía el tipo.
una técnica que hablaba todo el tiempo del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí, la idea de la técnica Alexander, más allá de la cuestión corporal, es esto, ¿no? Ver qué tanto nos podemos cuestionar las ideas fijas que tenemos de las cosas y dar un espacio para que esas ideas puedan cambiar. Y ahí el cuerpo quizá empiece a cambiar también. O las ideas empiezan a cambiar gracias a que el cuerpo cambia, ¿no? También. Cualquiera de los dos caminos está buenísimo. Genial. ¿Alguien tiene más comentarios o alguna otra observación de algo? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, si quieren, podemos ir terminando por el día de hoy. Quienes quieran el libro de Explaining Pain, avísenme, se los mando. Tengo una cantidad de libros, Darío les puede comentar acerca de eso. Tengo cientos de libros, cientos. Así que a veces se me olvida todos los libros que tengo. De repente me acuerdo que tengo alguno, así que por ahí lo que puedo hacer es mandarles el drive. Tengo, a los que les gusta la anatomía, tengo el libro de anatomía en éter para colorear, no sé si lo conozcan. Está buenísimo. Librazo. Así que, bueno, pues ahí les mando el libro y les mando el video que me compartió Ana hoy, que está increíble. La verdad que muchas gracias, Ana, está genial el video. No lo pude bajar todavía, pero si no lo puedo bajar, se los mando en el link. Y van a ver cómo se mueven las fascias. ¿Está? Impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos veremos el próximo jueves para las piernas y la respiración. Gracias. Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Chao.